Cuando David encontró aquella vieja granja en Minnesota, pensó que había dado con el lugar perfecto para empezar de cero. Necesitaba arreglos, pero tenía espacio y con un poco de trabajo podría dejarla perfecta. Le dijo a Sara que antes de mudarse esperara a terminar las reformas, pero Sara no esperó. Antes de que la casa estuviera lista, empezaron a llegar camiones, muebles, cajas, y Sara se instaló allí con sus hijos como si la decisión ya estuviera tomada de antemano. David siguió trabajando en la granja mientras la convivencia se volvía cada vez más tensa. Ella le corregía, le cuestionaba, perdía la paciencia con facilidad, pero lo peor estaba por venir. Poco después, en el salón de aquella casa aún sin terminar, David murió de un disparo en el corazón. Hola a todos, yo soy Julia y hoy os traigo un caso que me tiene con la boca abierta, y no solo a mí, creo que a medio Estados Unidos. Es el caso de Sarah Hartsfield, una mujer que se casó 5 veces y digamos no tuvo demasiada suerte en el amor. O al menos eso fue lo que muchos pensaron durante años. Por cierto, antes de seguir tengo que dar las gracias a una suscriptora porque fue ella quien me habló de este caso y tengo que agradecérselo un montón porque desde el primer momento me pareció interesantísimo. Cuanto más leía, más capas aparecían. Y hablando precisamente de esas capas, os voy a pedir que estéis muy atentos porque en este caso hay muchos nombres y pasan muchas cosas. Y aunque os voy a ir haciendo resumencillos para que no perdamos el hilo, ya os digo que con 5 maridos y algún que otro prometido, la historia se complica. Pero estoy convencida de que os va a dejar muy impactados. Así que ya sabes, si quieres saber más, sé bienvenido. Antes de continuar, quería agradeceros que veáis mis vídeos y ya sabéis que si os gustan, os podéis suscribir, dejarme un like, activar la campanita, comentar, compartir y todas estas cosas, que a vosotros no os cuesta nada y a mí me ayuda un montón. Y recordaros también que tengo un segundo canal que se llama Letra Pequeña, donde subo vídeo todos los martes. Os agradecería que le echarais una ojeada porque también va sobre true crime, aunque son casos menos sangrientos, digamos, pero también hay muchas víctimas en ellos. Y bueno, ahora sí que sí, no me enrollo más y vamos con la historia. Nuestro caso de hoy comienza en Beach City, en una comunidad de unos 3.000 habitantes situada a las afueras de Houston, en Texas, Estados Unidos. Es un pueblo pequeño, como os digo, rodeado de praderas y lagos, un lugar idílico donde los vecinos disfrutan de amplias playas de arena y vistas sobre la bahía de Trinity. A comienzos de 2023, dos de esos vecinos eran los recién casados Joseph y Sarah Jean Hartsfield. La pareja se había conocido un año antes a través de una aplicación de citas. En aquel momento, Joseph, de 46 años, trabajaba como agente de libertad condicional y con sus hijos ya mayores se encontraba preparado para volver a encontrar pareja y con Sarah Jean sintió que le había tocado el premio gordo. Sarah, de 47 años, era una mujer carismática e inteligente, una veterana con 20 años en el ejército que había llegado a alcanzar el rango de sargento primero. Tenía 4 hijos ya adultos y hacía sentir a Joseph como la persona más importante del mundo. Sarah arrastraba 4 matrimonios fallidos, algo que le había llevado a cuestionar su propio criterio a la hora de encontrar pareja. Pero con Joseph sentía que por fin había encontrado a alguien que la trataba como ella creía merecer. La pareja se casó apenas 3 meses después de conocerse, en abril de 2022, y muy pocos días después de la boda, se mudaron a 2 horas del lugar en el que Joseph había vivido y sobre todo a 2 horas de donde vivían sus familiares más cercanos. Fue un comienzo vertiginoso con una nueva vida muy prometedora. Sin embargo, algo se rompió el 7 de enero de 2023 cuando la oficina del sheriff del condado de Chambers recibió una llamada al 911 desde el domicilio de Sarah y Joseph, en la que Sarah le explicaba al operador que acababa de encontrar a su marido diabético, inconsciente en la cama con niveles de glucosa peligrosamente bajos. Dijo que había intentado darle mermelada y zumo, pero que no había logrado despertarle. Los paramédicos trasladaron a Joseph al hospital, donde los médicos lucharon por salvarle la vida. Durante las horas siguientes le administraron glucosa por vía intravenosa una y otra vez,
pero sus niveles volvieron a desplomarse. Para entonces, Joseph ya había entrado en coma. Su esposa, destrozada, recurrió a Facebook. Escribió que Joseph había caído en coma diabético por no gestionar bien la insulina y que ahora sufría daños cerebrales muy extensos. Al día siguiente volvió a publicar, esta vez con un nuevo diagnóstico. Los médicos habían confirmado que Joseph había sufrido un ictus isquémico causado por una arteria obstruida. Según ella, era el resultado de años comiendo demasiada comida basura y ahora todos los que le querían iban a pagar el precio. Ese precio llegó finalmente el 15 de enero cuando, tras 8 días en la UCI, Sara tomó la difícil decisión de retirar el soporte vital a Joseph. Permitió que la madre de él entrara en el hospital para despedirse de su hijo, pero prohibió el acceso a sus hermanos. Según dijo, habían sido muy desagradables con ella y, al fin y al cabo, Joseph era su marido. Ese día se celebró un acto en su honor destacando la decisión altruista de la familia de salvar a otros mediante la donación de órganos. Poco después se realizó una cremación rápida y el 1 de febrero se publicó un obituario online que afirmaba que Joseph había muerto debido a complicaciones de un ictus isquémico. Pero mientras los sanitarios luchaban por salvar la vida de Joseph, los detectives de la oficina del sheriff ya investigaban las circunstancias de su colapso repentino. A las 6:30 del día en que Joseph ingresó en el hospital, los agentes de la oficina del sheriff recibieron una llamada de una enfermera de la UCI que sospechaba que uno de sus pacientes, Joseph Hartsfield, estaba sufriendo una sobredosis de insulina. Sara había sido la única persona que estaba con él en ese momento. Afirmó que había dormido durante las repetidas alertas del monitor de glucosa que ambos llevaban y que, tras encontrarla inconsciente, esperó 1 hora antes de llamar a los servicios de emergencia. Los médicos dedujeron además que los niveles de glucosa de Joseph habían sido peligrosamente bajos durante unas 6 horas antes de que se avisara a los servicios de emergencia. Ante la sospecha de juego sucio, digamos, los detectives obtuvieron una orden de registro para la vivienda de los Hartfields y junto a la cama de Joseph encontraron 10 plumas de insulina vacías. Diversos objetos de la casa contradecían el relato de Sara sobre sus movimientos aquella noche. Y además los médicos confirmaron que Joseph había muerto por niveles tóxicos de insulina y que esto había sido lo que había provocado el ictus, no la comida basura. Con pruebas suficientes para procesarla, Sara fue detenida e ingresó en la cárcel del condado de Chambers, acusada de asesinato. El sheriff explicó que una ambulancia había trasladado a su marido, inconsciente, a un hospital de Baytown el 7 de enero por una enfermedad sospechosa. Según relató, cada vez que parecía mejorar, su estado empeoraba de forma abrupta. Los investigadores fliparon cuando descubrieron que esta mujer había estado casada en 4 ocasiones anteriormente y había vivido en 39 domicilios distintos. Willy Fogg la llamaban. Además, los investigadores también señalaron que cuando empezaron a hablar con otros maridos y descubrieron que algunos de ellos quizá no estaban vivos, a los agentes se le plantearon otras dudas y ya empezaron a pensar en el crimen. Sin embargo, tengo que decir que en este punto los investigadores se equivocaron un poquitito. Ya veréis por qué. Entrevistaron al menos a 3 exparejas que seguían con vida y, según los investigadores, en todas las relaciones en las que Sara había estado, la otra persona quiso salir de ellas porque en algún momento temió por su vida. Como os digo, en cuanto los detectives se pusieron a escarbar un poquito en su pasado, descubrieron un incidente extraño tras otro, muertes misteriosas, incendios provocados, intentos de asesinato, agresiones, bueno, un sinfín de cosas. Pero ¿quién era realmente Sarah Jean Hartsfield y qué había hecho durante toda su vida para que ahora las autoridades se plantearan que lo que había pasado con su marido era un crimen y que su vida había sido una sucesión de cosas muy, muy raritas? Bueno, pues para responder a esa pregunta hay que retroceder hasta 1987, cuando una mujer apareció en un centro de servicios de protección a menores en Missouri con su hija de 12 años, exigiendo que se hicieran cargo de ella. Aquella niña era Sarah Jean Smith. Sarah fue puesta al cuidado de Bart y Steve Stewart, que vivían en un pequeño pueblo
a 15 minutos de la familia biológica de Sara. Los servicios sociales advirtieron a Barb que Sara había sufrido gravísimos abusos por parte de su padre biológico. La madre de Sara se había divorciado y vuelto a casar, pero su nuevo padrastro acababa de salir de la cárcel tras cumplir una condena de 12 años por asesinato. Sara afirmó que él también había abusado de ella, pero las incoherencias en su relato hicieron que estas acusaciones fueran desestimadas. Las contradicciones en las historias de Sara pronto se convertirían en algo bastante habitual, tanto entre sus amigos como entre sus padres de acogida. Su propia madre de acogida diría después que nunca sabías con Sara qué es lo que era verdad y lo que no. Además, había algo más que inquietaba muchísimo a Barb. Aunque Sara nunca levantaba la voz, su rabia resultaba bastante perturbadora. En una ocasión que se enfadó muchísimo con ella, amenazó con llamar a la policía y denunciar al marido de Barb porque decía que éste había tenido un comportamiento inapropiado con ella. ¿Os suena de algo? A pesar de todo, sus padres de acogida siguieron con ella y finalmente se convirtió en un miembro más de la familia. Pero entonces llegó el primero de lo que acabaría siendo una larguísima cadena de incidentes raros. Varios años después de que Sara se mudara con los Stuart, su hermano de 10 años, que seguía viviendo con su madre en el pueblo vecino, fue encontrado muerto en el jardín delantero de la casa, con una correa de perro de nylon alrededor del cuello. La policía pensó que había estado jugando con la correa en el porche y que se había caído quedándose enganchado por el cuello en la barandilla de las escaleras y que esto había provocado su muerte por estrangulamiento. Un informe forense estimó que había permanecido colgado entre 10 y 20 minutos antes de caer al suelo. La muerte se calificó como accidental, aunque un informe policial describió el incidente como extrañísimo. Mientras tanto, una trabajadora social observó que la madre de Sara no había mostrado prácticamente ninguna emoción por la pérdida y que también había bastantes discrepancias en su versión de los hechos. Sara se recompuso de la pérdida y siguió adelante, y la vida con la familia Stuart parecía que había entrado en una dinámica bastante positiva. Pasaba las vacaciones en una casa junto al lago y tenía un montón de amigos, tanto entre los chicos como entre las chicas, era bastante popular. Y al parecer los chicos hacían cola para salir con ella. Y además nadie recuerda en su adolescencia nada que pudiera anticipar de lo que sería capaz posteriormente. En uno de estos momentos de su adolescencia apareció en su vida Titus Nunesky. Titus conoció a Sara en 1991, cuando él estaba en el penúltimo año de instituto. Empezaron a salir juntos nada más conocerse y al principio a Titus Sara le pareció divertida, amable y cariñosa. Sin embargo, con el paso de los meses, empezó a aflorar la otra cara de Sara. Una chica controladora y vengativa, capaz de mentir y robar dinero a sus amigos y que cuando las cosas no salían como ella quería, daba mucho miedito. Poco tiempo después de empezar su relación, Sara empezó a repetir un patrón bastante inquietante, la verdad. Cortaba su relación con Titus, empezaba a salir con otras personas y cuando se cansaba de los otros volvía a Titus y le decía que aquello no había significado nada para ella y que quería volver con él. Y así, por lo visto, una y otra vez. Y en contra de cualquier reacción lógica y normal, en contra de lo que habría hecho cualquier persona con 2 dedos de frente, Titus se casó con Sara en septiembre de 1993. Un mes después de la boda se mudaron a Fort Hood, en Texas, para que Titus se alistara en el ejército. Durante su primer periodo de instrucción, que los soldados deben pasar fuera de casa, Sara aprovechó al máximo su libertad y mantuvo una aventura. Y al parecer a esa le siguieron muchas más. Así que 1 año y medio después de casarse, a comienzos de 1995, Titus no pudo más y solicitó el divorcio. Aquel debería haber sido el final de un capítulo un poco raro en la historia de este hombre, pero para nada, porque Sara no reaccionó en absoluto como él esperaba. Al parecer, Sara se enfadó muchísimo porque él solicitara el divorcio y le dijo que era ella la que le iba a dejar a él y que si continuaba con esa actitud, que no se extrañara de que acabara muerto. El pobre hombre estaba flipando en colores y le decía a todo el mundo que tenía muchísimo miedo porque además, por el mero hecho de estar en el ejército, tenía un seguro de vida de $200,000,
así que estaba bastante preocupado de acabar muerto para que ella cobrara el dinero. Imaginaros qué miedo vivir con una persona así, lo que yo no sé es cómo este hombre se casó, pero bueno. Cuando el divorcio por fin se formalizó, Titus respiró tranquilo y le dijo a sus amigos que se sentía muy afortunado de haber escapado con vida, pero no había escapado ni muchísimo menos. Cuando el pobre Titus comenzó a salir con la que sería su futura esposa, Ángela, empezaron a suceder un montón de cosas raritas. El coche de Ángela fue vandalizado en repetidas ocasiones, le rajaron las ruedas, aparecieron insultos en las ventanillas y además Sara la perseguía a todas partes, la insultaba, la gritaba, bueno, era una cosa tremenda. Y cuando Titus regresó de Alemania, donde estaba destinado, fue asignado de nuevo a Fort Hood, donde Sara también estaba trabajando porque había decidido alistarse en el ejército y justo estaba en la misma base que Titus. Ella aparecía en todas partes donde estaba este pobre hombre e incluso le perseguía por la base y una vez incluso hasta le propuso volver a salir con ella. Titus y Ángela, ante esta situación tan insoportable, decidieron acudir a la policía, pero Sara logró convencer a los agentes de que el problema era de Ángela. Ya os he dicho que Sara era una encantadora de serpientes y logró convencer a todo el mundo de que la loca era la nueva novia de Titus. Y lo peor de todo es que Sara aún no había acabado con ellos. Una noche, mientras la pareja cuidaba del hijo de unos amigos, Ángela olió gasolina y pensó que provenía de su coche, así que salió a la calle, vio que habían rociado de gasolina toda la parte delantera de la casa y al fondo de la calle vio alejarse el coche de Sara. Os podéis imaginar lo que había intentado hacer la loca esta, ¿no? Una vez más acudieron a la policía, pero ver a Sara intentar alejarse del lugar en el que había pasado todo esto, a la policía, por lo que fuera, no le pareció suficiente para intentar procesarla y ni siquiera emitieron una orden de alejamiento. En el ámbito militar, sin embargo, sí consiguieron esta orden. Eso sí, aunque la base Sara no podía acercarse a Titus, fuera de allí podía hacer un poco lo que le diera la gana y a veces aparcaba el coche frente a la casa en la que vivía la pareja, otras veces les llamaba por teléfono, se presentaba en persona. Bueno, siguió con su acoso sistemático. Como sabía que no le pasaba nada, pues eso. Hasta que Sara encontró un nuevo objetivo. Este nuevo objetivo se llamaba Michael Traxler y era el mejor amigo de Titus. Titus, de verdad, que pobre hombre, vaya nombre que tiene, debía caerle fatal a sus padres porque, madre mía. Bueno, como os digo, al mes siguiente de formalizarse el divorcio, de firmar por fin los papeles, porque no había manera de que los firmara, como digo, un mes después Sara se casó con Michael y se mudaron a Houston. Como había ocurrido antes, la fachada de chica encantadora duró bastante poco. 2 meses después de la boda, en enero de 1996, la policía tuvo que acudir al domicilio de los recién casados porque Sara había agredido a Traxler con arañazos y moratones. El caso fue archivado otra vez más, pero a finales de ese mismo año Michael solicitó el divorcio. Para su suerte, Sara estaba demasiado distraída con una nueva etapa como para centrarse en la venganza porque la hubiera dejado. Tengo que decir que de todas las exparejas de Sara, esta es de la que menos se sabe. No ha aparecido en ningún documental, no ha dado entrevistas. Vamos, este hombre salió corriendo sin mirar atrás y nunca quiso volver a saber nada de ella. Sara, como os he dicho antes, estaba bastante distraída porque se había alistado en el ejército. Estaba destinada en Fort Hood y aunque en un principio a todos sus allegados les parecía muy raro que Sara fuera a aceptar órdenes, se adaptó a las mil maravillas. De hecho, empezó trabajando como conductora de camiones y llegó a ser analista de inteligencia con un cargo de sargento primero. En el momento en que Sara empezó a adquirir puestos de responsabilidad, el ambiente en su unidad empezó a cambiar drásticamente. De haberse adaptado maravillosamente bien a la vida militar, pasó a convertirse en una jefa tirana de la que se quejaba cualquiera que trabajara con ella. Al parecer tenía tolerancia cero a los errores, trataba fatal a sus subordinados, se pasaba la vida insultándoles y era tan agresiva que la gente incluso procuraba no hablar con ella
a no ser que hubiera alguien delante. Sara adoraba su trabajo, adoraba el ambiente de trabajo y adoraba sobre todo trabajar rodeada de tantos hombres. Al año de divorciarse de su segundo marido, conoció al oficial del ejército Chris Donahue. Se quedó embarazada y rápidamente se casaron. Al nacimiento de su primera hija, Ashley le siguió un niño, Ryan, y después 2 niñas más. Teniendo que cuidar de 4 niños pequeños, Sara redujo bastante su actividad profesional. Mientras estaba en casa cuidando de sus hijos, recibió la noticia de que su padre biológico, el hombre que supuestamente había abusado de ella cuando era pequeña, estaba gravemente enfermo. Sorprendentemente, Sara se ofreció a llevarlo a casa y a cuidarle. Como os podéis imaginar, familiares y amigos quedaron atónitos porque esto no cuadraba en absoluto con el carácter de Sara, que era bastante vengativa, como habéis podido comprobar vosotros también. Pero, por lo que fuera, decidió recogerle en Missouri e instalarlo en su propia casa en la habitación de invitados. Y lo bueno viene cuando 3 días después de que este hombre se instalara en su casa, el hombre falleció. Sara era quien le administraba la medicación a diario. Los médicos atribuyeron la muerte repentina a causas naturales porque era un hombre mayor, frágil y estaba enfermo. Otra gente, sin embargo, consideró este episodio una coincidencia demasiado oportuna, pero, oye, por lo que fuera, nuevamente no se investigó nada. Esta mujer tenía mala suerte en el amor, pero tenía una suerte con la policía bárbara, ¿eh? Cuando sus hijos crecieron, Sara volvió nuevamente al ejército, nuevamente a puestos de cierta responsabilidad, y en su comunidad era conocida por ser una supermadre capaz de compaginar la dura vida militar con llevar a sus hijos siempre impecablemente vestidos, unos niños además que no daban nada de guerra y que estaban muy, muy bien educados. Dentro de casa, según sus hijos, la realidad era muy, muy distinta. Su hija Ashley contó posteriormente que su madre era una auténtica bomba de relojería, que cualquier cosa que se hiciera mal estallaba, les pegaba, les imponía unos castigos durísimos, vamos, que estaba como una verdadera cabra. Su hijo Ryan fue aún más duro con ella y decía que recibía palizas habitualmente, palizas que podían durar horas, y aunque el marido, Chris Donahue, hacía todo lo posible por proteger a los niños, nadie era capaz de plantarle cara a Sara. Bueno, mira, yo me río de esto, ¿eh? Vamos a ver, Chris, cariño, ¿qué son tus hijos? Ryan contó que incluso en una ocasión recibió una paliza tan dura que estuvo una semana sin ir al colegio para que no lo notaran. Y dice que lo peor de todo era que después de darles estas palizas a los niños, su comportamiento posterior era dulce y cariñoso como si no hubiera ocurrido nada. Cuando Ashley, hartísima de lo que estaba pasando, amenazó con llamar a los servicios de protección a menores, Sara le dijo que si lo hacía, se asegurara de que tenía un buen motivo para hacerlo. Alucinante, de verdad. A pesar de todo, algunos adultos comenzaron a notar los moratones y marcas como de latigazos en la espalda y lo que parecían dedos rotos incluso. Así que los servicios sociales finalmente fueron hasta casa de los Donahue, pero Ashley y Ryan tenían tanto miedo a su madre que dijeron que las lesiones se habían debido a un accidente. Sara una vez más se había salido con la suya. Era intocable a ojos de la policía, del ejército y al parecer tenía una imagen pública excelente. Y así fueron pasando los años hasta que en 2014 su hermano mayor Cody le comunicó que su abuela Merle había fallecido dejándoles una casa y 325 acres de tierras agrícolas. Sara entonces decidió viajar con toda su familia hasta Missouri, a la antigua granja de su abuela, una granja en la que no había estado desde hacía muchísimos años, y allí, por supuesto, se encontró con Cody y con su mujer. Cuando les preguntó por el testamento, le dijeron que su abuela no le había dejado nada, que se lo había dejado todo a Cody y a su mujer, que eran los que habían estado con ella durante todo este tiempo. Una situación que hasta entonces había sido una balsa de aceite se volvió insoportable.
Empezaron los gritos, los reproches, bueno, una cosa tremenda. Incluso Sara alquiló un camión, cargó todo lo que pudo de las pertenencias de su abuela en el camión y se lo llevó. Cody dejó que su hermana lo hiciera con la esperanza de que esto acabara ahí, pero ¿qué va? A las 2 de la mañana, Cody, su esposa y su sobrino de 8 años dormían cuando Cody se despertó oliendo a humo. Había un incendio en la casa que avanzaba con gran rapidez por las cortinas del salón y se extendía porque el suelo era completamente de madera. El humo ya era bastante negro y espeso y milagrosamente consiguió sacar a su mujer de casa, aunque se desmayó nada más hacerlo, y después logró arrastrarse hasta la puerta y llegar a casa de su hermano que vivía al lado para pedir ayuda, y fue su hermano precisamente quien rescató al niño de las llamas. Cody estaba convencidísimo de que quien había intentado acabar con ellos con un incendio había sido su hermana Sara. Y así además se lo dijo al cuerpo de bomberos y al inspector de policía. Cuando el cuerpo de bomberos inspeccionó la casa, determinó que la causa del incendio era indeterminada. El inspector de incendios de la policía, sin embargo, opinó de otra forma. El fuego había comenzado en una zona cubierta de hiedra venenosa y cuando interrogaron a Sara al día siguiente, vieron que tenía un montón de hiedra venenosa en la cara y aún así no se presentaron cargos. Cuando digo hiedra venenosa me refiero a que tenía heridas provocadas por la hiedra. Pero aún así, como os digo, Sara una vez más salió indemne. La muerte de su abuela, además, supuso para Sara no solo otro incendio sospechoso en su vida, sino el inicio de otra relación extramatrimonial, otra más. Como os digo, en el funeral de su abuela se reencontró con un viejo amigo de la infancia llamado Brian Altus. Sara le dijo que ella y Chris se estaban divorciando y Brian quedó rápidamente prendado de Sara. Más tarde la describiría como irresistible, con una forma de hablarle que le hacía sentir tan importante que no podía separarse de ella. Pero nuevamente a Sara se le cruzaron los cables y Brian contó que si no respondía un mensaje a los 5 segundos de que ella se lo mandara, estallaba la Primera Guerra Mundial. Brian acabó cansándose de la relación, pero Sara no. Así que decidió perseguirle, acosarle, hasta tal punto que Brian tuvo que pedir una orden de alejamiento. Ella respondió diciéndole que estaba embarazada. Brian no la creyó, pero aceptó reunirse en su casa, y allí estalló una nueva discusión. Antes de irse, Sara usó su baño y tardó tanto que Brian empezó a sentirse incómodo. Cuando finalmente se marchó, Brian fue a un bar a celebrarlo porque estaba hartísimo de esta señora. Y cuando llevaba 20 minutos en el bar, la policía local le llamó para decirle que su casa estaba ardiendo. Cuando el pobre hombre llegó a la casa, la vivienda había quedado completamente achicharrada. La investigación concluyó que la causa había sido un fallo eléctrico, pero Brian, que conocía muy bien a Sara, sabía que esta mujer lo había hecho intencionadamente, que había quemado la casa y que ella pensaba además que Brian estaría dentro cuando ocurriera el incendio. Así que el hecho de ir a un bar a celebrarlo le salvó la vida. Brian tuvo muchísima suerte, pero el siguiente hombre que se cruzó en la vida de Sara, no. Y este hombre que no tuvo tanta suerte fue David Bragg. Pero antes de la historia de David Bragg, Sara se divorció de Chris. Se divorció de Chris porque Chris lo pidió, evidentemente, y Sara, que estaba muy entretenida con Brian y con su nueva conquista David, pues le dejó marchar. Bueno, y llegados a este punto creo que voy a hacer un pequeño resumen para que nos centremos en la historia, porque de verdad que han pasado muchísimas cosas, muchísimos nombres, y creo que si no lo hago nos vamos a perder un poco. A ver, con 12 años, Sara es entregada a los servicios de protección de menores por su madre y ella cuenta que su padre biológico había abusado de ella y que el nuevo marido de su madre también, aunque esto no quedó nunca probado.
Tiene una vida más o menos normal hasta que llega al instituto, donde conoce a Titus Non-Sky. Aunque tienen ciertos problemas de relación, finalmente se casan. La pareja se traslada hasta Fort Hood, en Texas, donde Titus inicia su carrera militar. Durante su matrimonio, Sarah mantiene múltiples relaciones extramatrimoniales, lo que provoca conflictos muy graves en la pareja y también el divorcio. Tras su ruptura, Titus denuncia episodios de amenazas, de acoso e incluso un intento de acabar con su vida y la de su nueva novia mientras cuidaban del hijo de unos amigos. A Sarah, por lo que sea, no le pasó nada. Un mes después de formalizar el divorcio con Titus, se casa con el mejor amigo de este, que se llama Michael Traxler. En el tiempo que están casados, que fue menos de un año, la policía acudió al domicilio tras una agresión física atribuida a Sarah y la policía documenta arañazos y contusiones, pero por lo que sea, nuevamente a esta mujer no le pasa nada. El hombre se cansa rapidísimamente de ella, solicita el divorcio, sale corriendo y nunca más se supo de él, afortunadamente para él. Antes de casarse con Traxler, Sarah se alista en el ejército y es en la base de Fort Hood donde conoce a Christopher Donahue, que es un militar con un rango más alto que el de ella, y se casan en el año 1999. Tienen 4 hijos y años después los hijos relatarían que sufrieron violencia física recurrente, violencia psicológica, control extremo y que en la casa se vivía un clima de miedo espantoso. Mientras está casada con Christopher, el padre biológico de Sarah, gravemente enfermo, se trasladó a vivir con ella. 3 días después de que le instale la habitación de invitados, el hombre fallece tras recibir la medicación administrada por Sarah. La muerte se certifica como natural y no se abre investigación penal. En el año 2014, mientras estaba casada con Christopher, fallece su abuela Merle, que no le deja nada en la herencia, se lo deja todo a su hermano Cody, que era quien había cuidado de ella. Sarah alquila un camión, lo llena con las pertenencias de su abuela, bueno, en este caso de Cody, y se las lleva. Cody pensó que esto calmaría los ánimos de la loca de su hermana, pero qué va. Poco tiempo después de que esto pasara, mientras Cody, su mujer y su sobrino de 8 años dormían en su casa, se despertaron oliendo a humo y es que en su casa había un incendio. Lograron salir vivos de milagro, aunque la casa quedó completamente destrozada y la policía nuevamente, aunque tenía sospechas de que Sarah podía haber causado el incendio, no logró procesarla porque no encontró pruebas suficientes. Mientras seguía casada con Chris, Sarah estableció otra relación extramatrimonial con un hombre llamado Brian Altus. Este hombre enseguida se cansó de ella, pero Sarah no, así que Sarah decidió acosarle hasta que este hombre tuvo que pedir una orden de alejamiento. En un último intento porque volviera con ella, esta mujer, aunque tenía una orden de alejamiento, fue hasta casa de Brian y cuando éste le dijo que no quería saber nada más de ella, ella fue al baño. Tardó en salir lo que Brian consideró una eternidad, pero finalmente se fue. Y cuando se fue, Brian se fue al bar a celebrarlo. Mientras estaba en el bar le llamó la policía porque su casa se había quemado. Evidentemente, Brian sabía que Sarah lo había provocado, pero no pudieron hacer nada para demostrarlo. Y bueno, ahora tras el resumen, vamos a volver otra vez a la línea temporal. Después de su relación con Brian, después del proceso de divorcio con Chris, Sarah no esperó mucho tiempo para iniciar una nueva relación. En esta ocasión le tocó la china a un hombre llamado David Bragg. David Bragg era un veterano de la Fuerza Aérea de 43 años que trabajaba en Fort Hood realizando trabajos como contratista. Sarah, en cuanto le vio, desplegó sus armas de seducción y muy pronto iniciaron una relación medio secreta, mientras Chris todavía estaba destinado en Corea del Sur y aún no habían completado su proceso de divorcio.
Pero ya sabéis que a Sara esto le daba un poco igual, así que con toda la desvergüenza del mundo, instaló a Bragg en una habitación de invitados y le dijo a los niños que era solo un amigo. Cuando Chris volvió de Corea del Sur, se firmaron los papeles del divorcio. Como os he dicho antes, Bragg, durante el tiempo que estuvo trabajando en Fort Hood, vivió en la habitación de invitados de la casa de Sara. Pero cuando se acabó su contrato en Fort Hood y no encontró otro por la zona, decidió aceptar un nuevo trabajo en un pequeño pueblo en Minnesota, donde encontró además una vieja granja que necesitaba reformas. Se puso manos a la obra y pidió a Sara que se fuera a vivir con él, pero que esperara hasta que la casa estuviera lista. Por supuesto, Sara pasó de todo y apenas empezaron las reparaciones, Sara empezó a aparecer con camiones cargados de todos sus muebles y antes de que David se diera cuenta, Sara ya se había mudado allí con sus 3 hijos pequeños. Y ahí fue cuando empezaron los problemas. El trabajo de Bragg en la casa irritaba a Sara. Según ella, iba demasiado despacio para su gusto y tomaba unas decisiones que a ella no le molaban nada. Le criticaba, le humillaba, perdía los nervios. Y fue ahí cuando Bragg dijo, pero bueno, ¿quién es esta mujer si está como un cencerro? El propio David le confesó a su hermano y a sus padres que quería salir de esa relación, porque no solo es que Sara fuera desagradable, es que le daba miedo. Sin embargo, este pobre hombre nunca tuvo la oportunidad de acabar con la relación. El 9 de mayo de 2018, la policía recibió un aviso porque había pasado algo en la granja en la que estaba trabajando David. Allí encontraron a Sara esperándoles en la puerta y a David Bragg muerto en el suelo del salón con una bala en el corazón. Sara, muy compungida, le contó a la policía que David Bragg había entrado en un ataque de celos horrible, que no hacía más que hablar últimamente de su marido Chris y que en medio de esta discusión David había cogido una de las 2 armas que eran propiedad de Sara y la había disparado. Ella, con entrenamiento militar, sin apuntar siquiera, disparó así al azar y justo, fíjate tú la casualidad, le dio en el corazón. Y digo yo que David Bragg también era un veterano de la Fuerza Aérea, que también tenía entrenamiento militar, que si hubiera querido acabar con ella, pues lo mismo también había acertado. Pero, oye, cosas de la vida, él no acertó y ella, sin mirar, en el corazón. Hay que ver qué cosas pasan. Pasado el tiempo, su hijo Ryan, que también era militar, dijo que aquello era bastante increíble. Su hija Ashley tampoco se creyó ni una palabra. Ella estaba convencida de que Sara llevaba meses planeando esto, porque Sara creía en su fuero interno que si dejaba a David, su marido, que se acababa de divorciar, volvería con ella. Sin embargo, y contra todo pronóstico, ocurrieron 2 cosas. La policía, tras investigar concienzudamente la escena del crimen, concienzudamente lo voy a poner entre comillas, encontró pruebas balísticas que respaldaban la versión de legítima defensa de Sara y no presentaron cargos. La familia de David quedó hecha polvo porque estaban convencidos de que aquello no había sido ni mucho menos un accidente. Y por otro lado, contra todo pronóstico también para Sara, Chris Donahue no volvió con ella. Sin embargo, a Sara no le costó nada encontrar otro hombre a quien meter en su vida. Este nuevo hombre era David George. Le vamos a llamar George para no confundirlo con David Bragg. Como digo, George era un agricultor local de 59 años que había conocido a Sara después de llevarle bombonas de butano a la obra que estaban realizando en la casa y al parecer había visto a Sara en contadas ocasiones. Sin embargo, hay muchas dudas de esta versión porque con el tiempo apareció una declaración jurada que está muy censurada y que no se puede ver en su totalidad, en la que se decía que el día del tiroteo George había estado presente o relacionado con los hechos, pero esto no se ha terminado de aclarar del todo. Y había además algo también bastante inusual, y es que el día 31 de enero, 5 meses antes de la muerte de David Bragg, la compañera sentimental de George desde hacía millones de años, que se llamaba Becky Cons, falleció de forma bastante inesperada.
Su muerte se atribuyó a problemas en una válvula cardíaca, pero nunca se le practicó la autopsia y a los poquísimos días fue incinerada. La familia de Becky está convencida de que aquí hay algo turbio, pero sin cuerpo y sin pruebas, sin autopsia y sin absolutamente nada, pues ahí quedó todo. He dicho que ahí quedó todo, pero realmente no quedó todo ahí, porque un par de meses después de que George se mudara a vivir con Sarah, el 31 de agosto del año 2018, la casa de George, la que había compartido con Becky, se incendió de forma misteriosa. George le dijo a la policía que él y Sarah estaban en Texas en ese momento, pero no hay pruebas de que realmente estuvieran en Texas. El año 2018 fue para Sarah de verdad un torbellino. En enero se muere Becky, que es la pareja de George. 5 meses después acaba en defensa propia con su prometido David Bragg. Y 2 meses después está con otro hombre al que también se le incendia la casa. Es que de verdad, pasan unas cosas. Y un año después, Sarah y David George se casaron. Era el cuarto matrimonio de Sarah. Según dicen todos sus conocidos, George era como el perrito faldero de Sarah. Hacía todo, absolutamente todo lo que ella le ordenara. Era un sí señor, sí señor, sí señor perpetuo. Y como Sarah había salido indemne de todas las que había liado presuntamente, poco después de casarse le pidió a George que acabara con Heather, la nueva esposa de Chris Donahue. Dijo que lo hacía por el bien de sus hijos, porque Chris estaba luchando por quedarse con la custodia de sus hijas y si su esposa moría, estaría demasiado distraído como para seguir con el tema de la custodia. George diría más tarde que él no tenía ningunas ganas de acabar con nadie y que pensó además que Sarah acabaría cansándose de la idea, que poquito la conocía a pesar de estar casados. Como Sarah no desistió, finalmente este hombre, George, que era, como digo, sí señor, por insistencia de Sarah condujo hasta Arizona, donde vivía Chris Donahue, con su nueva mujer, con una pistola que Sarah le había dado, y compró además un coche negro específicamente para el encargo. Se presentó en la puerta de los Donahue con la excusa de entregar unas flores. Sarah le había dicho que no podría volver a casa hasta que no acabara el trabajo. George pensaba dispararle a la mujer de Chris cuando ésta abriera la puerta, pero resulta que cuando llamaron al timbre, quien abre la puerta es Chris. Os voy a dejar aquí las imágenes de la cámara de seguridad de la casa de Chris para que veáis un poco la secuencia. En las imágenes de la cámara de seguridad se ve como George llega a la casa con un ramo de rosas. Se ve a Chris abriendo la puerta. Este le pregunta que si las flores llevan tarjeta y George dice que va a comprobarlo, camina hasta el coche y ya no vuelve, se marcha. Como todo había salido mal, el hombre decidió regresar a casa, pero se encontró que Sarah ni siquiera le dejó entrar. Sarah estaba enfadadísima. Y lo peor de todo es que todo esto podía haber quedado en nada si no fuera porque las hijas de Sarah habían escuchado conversaciones de todo lo que estaba planeando y se lo contaron a su padre. Su padre, por supuesto, Chris Donahue, contactó de inmediato con el FBI, que asignó a un agente para vigilar la casa. También solicitó la custodia y una orden de alejamiento de ambas que le fueron concedidas. Y de nuevo, yo no sé por qué no se presentaron cargos contra Sarah. Quizá porque George le dijo a la policía que las acusaciones eran mentira y que, por supuesto, nada de eso había ocurrido, que Chris había manipulado a sus hijas para que dijeran aquello, pero que él no había recibido jamás la orden de acabar con Chris y con su mujer. ¿Y sabéis cómo se lo agradeció Sarah? Pues solicitando el divorcio. George le confesaría más tarde a un periodista que había salido muy quemado de aquella relación, que había querido mucho a Sarah y había mentido solo para protegerla, y que ella se lo había pagado con su desprecio. Y añadió ante este periodista que Sarah solo había querido 2 cosas en su vida, a sí misma y al dinero. Y nuevamente, Sarah volvió a irse de rositas. Y nuevamente volvió a encontrar al muy poco tiempo otro hombre con quien casarse.
En esta ocasión la víctima se llama Joseph Hartsfield. Con 47 años, Sarah se había retirado del ejército con una discapacidad del 100% porque afirmaba padecer lesiones físicas, un trastorno de estrés postraumático, depresión grave y haber tenido 3 cánceres en distintas partes del cuerpo. Nada de esto está probado, pero por lo que sea, le dieron la discapacidad del 100%. Tras perder la custodia de sus hijas, era libre para ir causando estragos por donde quisiera. Así que, en enero de 2022, vendió la granja que David le había dejado en su testamento y se mudó a Texas, donde vivía Joseph y donde él trabajaba. 3 meses después se casaron y se fueron a vivir a Beach City, alejándose a 2 horas de sus amigos y su familia. Sarah empezó entonces a intentar impedir que Joseph tuviera contacto alguno con ellos. A veces incluso bloqueaba sus números en el teléfono de Joseph sin que él lo supiera. Los pocos amigos con los que Joseph podía hablar le dijeron que estaban preocupadísimos porque estaba cada vez más aislado y manipulado por Sarah. ¿Y Joseph qué hizo? Pues contárselo a su mujer. Y ella le respondió diciéndole que su familia había normalizado comportamientos emocionalmente abusivos y controladores y que estaban intentando arruinar la única oportunidad que él tenía de ser feliz, que por supuesto era con ella. Sin embargo, Joseph empezó a darse cuenta de que esta mujer le estaba manipulando y que se había metido en una relación bastante peligrosa e incluso una vez más llegó a temer por su vida. Menos de un año después de casarse, Sarah le decía a todo el que quisiera escucharla que Joseph era un hombre horrible, que era un irresponsable financieramente, que estaba abusando de ella, que era asqueroso y que lo único que quería era poner fin a la relación. Y mientras tanto, Joseph hacía planes secretos para divorciarse de Sarah. Confesó a varios amigos que temía que Sarah intentara acabar con él. Incluso su madre estaba tan asustada que rezaba cada noche para que a su hijo no le pasara nada. Pasadas las Navidades, concretamente el 5 de enero, Joseph fue a visitar a su familia y hizo planes para quedarse con un familiar una vez que presentara los papeles del divorcio. Abrió una nueva cuenta bancaria y volvió a decirle a sus amigos que le preocupaba que Sarah pudiera hacerle algo. A la medianoche del 7 de enero, Joseph estaba en coma y una semana después, muerto. Tras su fallecimiento, Sarah empezó a publicar en Facebook mensajes que iban desde reflexiones sobre sus virtudes como esposa hasta ataques a quienes dudaban de ella. Su última publicación fue el 2 de febrero, el día que fue arrestada por la muerte de Joseph Hartsfield. Desde el primer momento que Joseph entró en coma, ya os he dicho que encontraron 10 plumas de insulina cuando el hombre era diabético y que además sus niveles se desplomaban una y otra vez cuando intentaban estabilizarle. Bueno, pues como os digo, desde que Joseph entró en coma, la policía tuvo sospechas, porque recibieron llamadas del hospital, de que la muerte no había sido un accidente. La policía se puso las pilas, empezó a buscar antecedentes y problemas con esta mujer y encontraron, evidentemente, montañas de ellos. Así que habían aprendido la lección de lo que había ocurrido en otras ocasiones y lo que hicieron fue detenerla. Ingresó en la cárcel del condado con una fianza de $4,5 millones, que más tarde se redujo a 2, y ella se declaró no culpable. Tras su detención, se reabrió el caso de David Bragg, un caso que aún se está estudiando, y al parecer se ha reabierto la investigación porque han encontrado nueva información suficiente para la reapertura del caso. Yo no sé quién es el testigo, pero en mi foro interno estoy convencida de que esta nueva fuente es George. ¿Recordáis que había informes parcialmente censurados, digamos, en los que no está clara la implicación de George en este asunto? Pues para mí que George ha hablado. Y mientras se investiga la muerte de David Bragg, el caso contra la muerte de su marido, de su quinto marido, llegó a juicio concretamente en octubre de 2025, es decir, hace nada.
En el juicio en el que declararon como testigos de la acusación sus propios hijos y algún que otro exmarido y pareja, todos poniéndola a caldo, por supuesto. Bueno, pues como os digo, un jurado del condado de Chambers, en Texas, la encontró culpable de asesinato y el juez la condenó a cadena perpetua y a una multa de $100.000 como parte de la sentencia. Tras su condena, Sara fue trasladada a la cárcel, desde donde un mes después presentó un recurso de apelación, mientras que los abogados que la habían defendido solicitaron al tribunal retirarse del caso antes de afrontar la apelación por la posibilidad de un conflicto de intereses. Al parecer, la apelación se ha presentado porque los abogados no la defendieron adecuadamente y por eso estos mismos se han retirado del caso, porque claro, no se van a poner a parir ellos mismos. Al parecer, el juez ha aceptado la petición de esta apelación. Y como seguro que os lo estáis planteando, de momento no se han abierto más investigaciones, pero todo el mundo está convencido de que van a abrirse más. Incluso su hijo Ryan admitió, tanto en el juicio como ante los periodistas, que está absolutamente convencido de que hay un montón de víctimas y que él está esperando que salgan a la luz. Y estoy convencida de que sus hijos van a dar testimonio para que esto ocurra, si no lo han hecho ya, claro. Y es que a mí me parece verdaderamente increíble que esta mujer saliera indemne de todas las atrocidades que cometió, desde el maltrato a los niños a la infinidad de muertes que ha tenido siempre revoloteando a su alrededor. Yo, es que de verdad, incluida la de su propio padre, ¿eh? Es que es todo como alucinante. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy, un caso del que estoy convencida de que vamos a oír hablar muchísimo más. Y también estoy convencida de que en algún momento tendré que daros alguna actualización porque le van a salir un montón de cosas. Pero bueno, hasta que eso ocurra, como os digo, hasta aquí el caso de hoy. Decidme si lo conocíais. Yo la verdad es que no tenía ni idea de este caso hasta que me lo comentó, como os digo, una suscriptora y me puse con él según empecé a leerlo porque me parece alucinante. Bueno, como os digo, decidme si lo conocíais o no. Si os ha gustado, por favor, dejadme un like, activar la campanita, comentar, compartir, suscribiros si no lo estáis. Recordad que tengo otro canal, Letra Pequeña, donde subo vídeo todos los martes y en este subo vídeo todos los viernes. Así que hasta la semana que viene.